Demócrito de Abdera fue un destacado filósofo y polímata griego que vivió entre aproximadamente el 460 a.C. y el 370 a.C. Nació en Abdera, una ciudad en la región de Tracia. Aquí hay algunas características y logros importantes de su vida y pensamiento. Estos datos adicionales arrojan luz sobre su historia y contexto. El nombre de Demócrito, Demócritos, significa escogido del pueblo. También era conocido por los sobrenombres Milesio y Abderita, que se refieren a sus posibles conexiones con Mileto y Abdera, respectivamente. La fecha de nacimiento de Demócrito se estima en la LXXX Olimpiada, 460-457 a.C., según Apolodoro de Atenas, y en la LXXVI Olimpiada, 470 a.C., según Trasilo. Estas fechas sugieren que vivió en el siglo V a.C., lo que lo sitúa en la misma época que Sócrates. Demócrito nació en la ciudad de Abdera, que estaba ubicada en la costa norte de Grecia, cerca de la desembocadura del río Nestos y la isla de Tasos. Sin embargo, también se ha especulado que podría haber tenido conexiones con la colonia jónica de Mileto, que pertenecía a la región de Jonia en Asia Menor. Su padre, llamado Egesístrato o Atenócrito, provenía de una familia noble. Esta información sugiere que Demócrito tenía una posición social relativamente alta. Demócrito fue discípulo de Leucipo, con quien se le atribuye la fundación del atomismo. También se cree que pudo haber sido influido por otros filósofos como Anaxágoras. La relación con Anaxarco y Protágoras, que también eran de Abdera, demuestra que esta ciudad tuvo un ambiente intelectual activo en la época de Demócrito. Estos detalles biográficos ayudan a contextualizar la vida y las contribuciones de Demócrito en el mundo antiguo y cómo su entorno y educación influyeron en su filosofía y pensamiento. Su legado como uno de los filósofos más destacados en el campo de la cosmología y el atomismo continúa siendo relevante en la historia de la filosofía y la ciencia. Discípulo de Leucipo, Demócrito fue discípulo de Leucipo, otro filósofo griego, y juntos son conocidos como los fundadores del atomismo, una teoría filosófica que postula la existencia de átomos como las unidades fundamentales e indivisibles que componen la realidad. Escuela de Abdera. Demócrito fue miembro de la Escuela de Abdera, una escuela de pensamiento filosófico que promovía el atomismo y otros principios filosóficos. La Escuela de Abdera tuvo un impacto significativo en el desarrollo de la filosofía griega, amplia gama de intereses, aunque es más conocido por su contribución al atomismo. Demócrito también tenía un amplio campo de intereses. Estudió matemáticas, astronomía, ética, epistemología y otras disciplinas filosóficas y científicas. Concepción atomista. Su idea central en el atomismo sostiene que el universo está compuesto por partículas extremadamente pequeñas llamadas átomos que son indivisibles y eternos. Estos átomos se mueven en un espacio vacío y se combinan para formar diferentes sustancias y objetos. Padre de la física y la ciencia moderna. Demócrito es a menudo llamado el padre de la física o el padre de la ciencia moderna debido a su contribución pionera a la comprensión de la naturaleza fundamental de la realidad a través del concepto de átomos. Su trabajo sentó las bases para el desarrollo posterior de la física y la química. Influencia en la filosofía y la ciencia. La filosofía atomista de Demócrito influyó en muchos pensadores posteriores, incluidos filósofos como Epicuro y Lucrecio, así como científicos como John Dalton y Albert Einstein, quienes desarrollaron teorías atómicas en la ciencia moderna. La contribución de Demócrito al pensamiento filosófico y científico ha dejado una marca duradera en la historia de la filosofía y la ciencia, y su atomismo sigue siendo una parte importante de la comprensión contemporánea de la materia y el universo. A menudo se le asocia con las ideas de su mentor Leucipo, y sus enseñanzas y escritos a veces se confunden debido a la falta de fuentes directas y la influencia mutua que tuvieron. Aquí se detallan algunas de las ideas y enfoques filosóficos específicos que se atribuyen a Demócrito. Escepticismo. Demócrito era conocido por su actitud escéptica hacia el conocimiento humano. Su famosa frase "nada sabemos de cierto, pues la verdad está en lo profundo" refleja su reconocimiento de las limitaciones del conocimiento humano y la dificultad de llegar a una comprensión absoluta de la realidad. Esta actitud escéptica puede verse como una reacción a la confusión y las contradicciones que a menudo se encuentran en la filosofía y la observación empírica. Explicación mecanicista de las sensaciones. Demócrito explicó las sensaciones humanas en términos mecanicistas, argumentando que las percepciones sensoriales se deben a la interacción de los átomos en el cuerpo y en el mundo exterior. Creía que las diferencias en la forma y el movimiento de los átomos eran responsables de las diferentes sensaciones que experimentamos, lo que refleja su enfoque materialista en la explicación de los fenómenos naturales. Ética hedonista. En el ámbito ético, Demócrito defendía una ética hedonista. Sostenía que el objetivo fundamental de la vida humana era buscar el placer y evitar el dolor.
Sin embargo, su enfoque del hedonismo era equilibrado, ya que argumentaba que el placer duradero y la tranquilidad se alcanzaban a través de la moderación y el autocontrol, en lugar de la búsqueda desenfrenada del placer. Política democrática cosmopolita, Demócrito abogaba por una forma de gobierno democrática y también promovía una visión cosmopolita de la humanidad. Creía en la igualdad de todos los ciudadanos y en la cooperación pacífica entre las diferentes comunidades humanas. Su perspectiva cosmopolita sugería que las personas deberían unirse en una comunidad global en lugar de dividirse por fronteras políticas. Estas ideas y enfoques filosóficos destacan la amplitud de intereses de Demócrito y su influencia en áreas que van más allá de la física y la cosmología. Aunque es más conocido por su atomismo, su escepticismo, ética hedonista y visiones políticas también han dejado una huella en la historia del pensamiento filosófico. A pesar de haber sido contemporáneo de Sócrates, a menudo se asocia con los filósofos presocráticos debido a la naturaleza de sus investigaciones, que se centraban principalmente en cuestiones físicas, physis, y cosmológicas. En contraste con el enfoque ético y político de Sócrates y sus seguidores, este enfoque en la naturaleza y la realidad física lo coloca en la tradición presocrática de la filosofía griega. Aristóteles, uno de los filósofos más influyentes de la antigua Grecia, reconoció la importancia de las ideas de Demócrito y lo mencionó en sus escritos, lo que demuestra que, aunque pudo haber sido ignorado en ciertas áreas, su trabajo no pasó desapercibido en todos los círculos filosóficos. Es interesante notar la antipatía de Platón hacia el atomismo de Demócrito. Platón tenía una visión diferente de la realidad, basada en su teoría de las ideas o formas, y consideraba que el atomismo era una amenaza para su propia filosofía. Su deseo de quemar los libros de Demócrito ilustra la rivalidad filosófica y las diferencias conceptuales entre los pensadores de la época. La asociación de Demócrito con la alegría y el apodo del filósofo risueño se refiere a su actitud optimista y su creencia en la importancia de la alegría en la vida. A menudo se le representa como alguien que se burlaba de la ignorancia y que encontraba alegría en la comprensión del mundo a través de la filosofía y el conocimiento. Demócrito es una figura importante en la historia de la filosofía, conocida tanto por sus contribuciones al atomismo como por su actitud optimista hacia la vida y el conocimiento. Su legado ha perdurado a lo largo de los siglos, influyendo en corrientes filosóficas posteriores como el epicureísmo y resurgiendo en la Ilustración. Estudió con magos y eruditos caldeos que el rey Jerjes I de Persia dejó en la casa de su padre, cuando se hospedó en el hogar de este durante su campaña militar contra los griegos en las guerras médicas. Siendo muy joven, aprendió de ellos, principalmente, astrología y teología. Su padre repartió su herencia entre sus hijos, siendo Demócrito el menor de sus 3 hermanos, correspondiéndole 100 talentos que gastó en numerosos viajes a países lejanos para satisfacer su sed de conocimiento. Durante estos viajes habría aprendido de magos persas, sacerdotes egipcios y caldeos. Se dice que viajó por Egipto, donde vivió 5 años y adquirió conocimientos de geometría. También se menciona que visitó Etiopía, Mesopotamia, Babilonia, Caldea y Persia, e incluso llegó a la India en busca de los conocimientos de los gimnosofistas. Teofrasto también habló de él como un hombre que había visitado muchos países. Clemente de Alejandría pone en boca del filósofo la siguiente cita: he visto, dice en el pasaje aludido, la mayor parte de los climas y de las naciones. He oído a los hombres más sabios, y nadie me ha superado en la demostración de la composición de las líneas, ni siquiera los egipcios, que se llaman a sí mismos arpedonaptas, entre los cuales he residido durante 8 años. Viajó por toda Grecia para adquirir un mejor conocimiento de sus culturas. Menciona a muchos filósofos griegos en sus escritos, y su riqueza le permitió comprar sus obras. Leucipo, el fundador del atomismo, fue la mayor influencia sobre él. También elogió a Anaxágoras y fue amigo de Hipócrates. Al regresar, vivió en la pobreza y fue mantenido por su hermano Damasco. En Atenas, a pesar de que Demócrito ganó 5 certámenes filosóficos, fue ampliamente ignorado por la comunidad filosófica. Sin embargo, su obra era conocida en la ciudad. Incluso Aristóteles citó sus escritos en su obra Metafísica y en otras ocasiones, y afirmaba que Demócrito no solo parecía haber reflexionado cuidadosamente sobre todos los problemas, sino que también se destacaba del resto de los filósofos por su método. La razón por la que Demócrito no adquirió fama en Atenas se debe a que él mismo no buscaba ser reconocido. A pesar de que conocía a Sócrates, este último no lo conocía a él. Demócrito también asistía a escuchar a los pitagóricos, lo que muestra su interés en explorar diferentes corrientes filosóficas. Una anécdota famosa es que Platón despreciaba tanto a Demócrito que deseaba que todos sus libros fueran quemados. Sin embargo, los pitagóricos Amiclas y Clitias evitaron que esto ocurriera argumentando que era inútil, ya que sus escritos circulaban ampliamente en muchas otras partes. Platón criticó las teorías cosmológicas de Demócrito en su diálogo Timeo, aunque nunca mencionó su nombre explícitamente. Estos detalles revelan la dinámica
dinámica compleja entre los filósofos de la antigua Grecia y cómo la fama y el reconocimiento a veces dependían de factores personales y políticos, además del mérito filosófico. Demócrito era conocido en su época por su carácter extravagante y se le atribuían diversas leyendas y anécdotas. Una de estas leyendas cuenta que, en su búsqueda de la contemplación y la reflexión sin distracciones, se arrancó los ojos en un jardín. La historia relata que hizo esto para liberarse de la influencia del mundo externo y poder centrarse completamente en sus pensamientos y meditaciones. Además de la leyenda de haberse arrancado los ojos en un jardín, otras anécdotas y características extravagantes se asocian a Demócrito. A Demócrito se le conocía como el filósofo risueño en contraste con Heráclito, a quien se llamaba el filósofo llorón. Esta distinción se debía a la actitud optimista de Demócrito hacia la vida y su creencia en la importancia de la alegría. Se decía que Demócrito tenía la capacidad de prever el futuro, lo que añadía un elemento místico a su figura. Esta creencia en su habilidad para la adivinación contribuía a su aura de misterio. Demócrito también se interesaba por temas esotéricos y misteriosos, como la alquimia y la magia. Estos intereses ampliaban su imagen más allá de la mera filosofía y lo asociaban con prácticas y conocimientos secretos. Aunque se menciona que vivió en la pobreza al regresar de sus viajes, esta austeridad en su estilo de vida puede verse como parte de su dedicación a la búsqueda del conocimiento y la verdad. Es interesante notar que Protágoras, un destacado sofista de la antigua Grecia conocido por su afirmación de que el hombre es la medida de todas las cosas, fue discípulo directo de Demócrito. Este vínculo entre Demócrito y Protágoras destaca las conexiones y las influencias en el mundo filosófico de la época. Nausífanes, quien fue discípulo de Demócrito, posteriormente se convirtió en el maestro de Epicuro. Epicuro, el fundador del epicureísmo, desarrolló su propia filosofía que se centraba en la búsqueda de la felicidad a través de la moderación y el placer, y sus enseñanzas tuvieron un impacto duradero en la filosofía occidental. Esto muestra cómo las ideas de Demócrito y su influencia se transmitieron a través de generaciones de filósofos y tuvieron un impacto significativo en el desarrollo del pensamiento filosófico posterior. La información proporcionada acerca de la muerte de Demócrito sugiere que vivió una vida longeva y que su fallecimiento es objeto de debate en cuanto a la fecha exacta. Según Hiparco de Nicea, Demócrito murió a la edad de 109 años de forma indolora, mientras que varios autores antiguos que hicieron referencia a su longevidad coinciden en que vivió alrededor de 100 años. Sin embargo, existen dos fechas diferentes asociadas a su muerte, una que indica el año 420 a.C. y otra que se considera actualmente como la más probable, que corresponde al año 370 a.C. Se menciona que según Eulogelio, Tertuliano y Cicerón, Demócrito se privó voluntariamente de la vida, lo que sugiere que podría haber elegido poner fin a su propia existencia. Estas cuestiones en torno a su muerte y longevidad añaden un aspecto intrigante a la biografía de Demócrito y a la forma en que se percibe su legado en la historia de la filosofía. Demócrito es conocido por varias obras filosóficas, entre las cuales destaca su Grandia Cosmos, por la cual obtuvo un premio de 500 talentos a través de un plebiscito popular. Es importante destacar que escribió esta obra, el Grandia Cosmos, para defenderse de posibles acusaciones relacionadas con el mal gasto de la herencia de sus padres. Esta obra tenía un propósito tanto filosófico como personal. Además, cuando era joven, Demócrito también escribió otra obra llamada Pequeño Diacosmos. Es interesante mencionar que el título Pequeño Diacosmos también se atribuye a su maestro, Leucipo. Esto muestra cómo algunos títulos y temas filosóficos pueden haber sido compartidos o transmitidos entre filósofos de esa época. Las obras de Demócrito, incluyendo el Gran Diacosmos y otras, contribuyeron significativamente a la filosofía tomista y a su legado en la historia de la filosofía griega antigua. Es lamentable que muchas de las obras escritas por Demócrito se hayan perdido con el tiempo, y en la actualidad solo se conserven alrededor de 300 fragmentos menores de sus escritos. La mayoría de estos fragmentos consisten en reflexiones morales, y su conocimiento se debe en gran parte a las alusiones hechas por filósofos posteriores como Aristóteles y Teofrasto. Diógenes Laercio, un antiguo biógrafo de filósofos, recopiló información sobre las doctrinas de Demócrito y su maestro Leucipo. Además, Demócrito dejó unas 84 máximas morales que fueron preservadas por Demócrates, otro filósofo antiguo. A lo largo de la historia, se han realizado diversas colecciones de estos fragmentos, con el objetivo de reconstruir y entender mejor el pensamiento de Demócrito. Algunas de estas colecciones notables incluyen las de Giles Grant, Salomon Lurie y Walter Leslie. A pesar de la pérdida de la mayoría de sus escritos originales, estos fragmentos y máximas morales ofrecen una visión valiosa de las ideas y la filosofía de Demócrito en áreas como la ética y la cosmología. Es interesante observar cómo, a pesar de ser contemporáneo de Sócrates, Aristóteles incluyó a Demócrito entre los filósofos naturales, físicos, presocráticos en lugar de considerarlo parte de la filosofía posterior a Sócrates que se centraba en cuestiones éticas y políticas. Esto sugiere que, desde una
perspectiva filosófica, Demócrito compartía similitudes temáticas y enfoques con los presocráticos que se ocupaban de cuestiones relacionadas con la naturaleza y la física del mundo. En cuanto a las influencias en las doctrinas de Demócrito, mencionaste a los geómetras egipcios y a Anaxágoras. Los geómetras egipcios contribuyeron al conocimiento de Demócrito en el campo de la geometría, lo que enriqueció su comprensión de aspectos matemáticos en su filosofía. Además, Anaxágoras, con su teoría de las homeomerías, tuvo una influencia significativa en el desarrollo de la teoría de los átomos de Demócrito. Las homeomerías de Anaxágoras, que se consideran como unidades fundamentales de la materia, pueden considerarse un antecedente importante de la noción de átomos indivisibles en la filosofía de Demócrito. Esto resalta cómo los filósofos de esa época compartían ideas y se influían mutuamente en la evolución del pensamiento filosófico y científico. Demócrito y su maestro Leucipo son considerados los fundadores de la escuela atomista en la filosofía antigua. Aunque se inspiraron en los principios establecidos por filósofos como Genófanes y Parménides, Demócrito desarrolló una filosofía pluralista, similar a la de filósofos como Anaxágoras y Empédocles. En la filosofía atomista de Demócrito, se postula que los principios fundamentales de todas las cosas son los átomos y el vacío. Los átomos son partículas indivisibles e indestructibles que constituyen la base de la realidad. Estas partículas se combinan y se mueven en un espacio vacío, el vacío, para formar la variedad de objetos y sustancias que observamos en el mundo. Demócrito sostenía que todo lo demás más allá de los átomos y el vacío es incierto y sujeto a opiniones personales, lo que refleja su enfoque en la búsqueda de una explicación naturalista y materialista del mundo. Demócrito y Leucipo son conocidos por su teoría atomista, que propone que los átomos y el vacío son los principios fundamentales de la realidad, en contraste con las ideas monistas de Parménides y los pluralistas como Anaxágoras y Empédocles. Desarrolló una filosofía que se basaba en un enfoque puramente físico y mecanicista de la realidad, lo que incluía sus creencias sobre la percepción y el pensamiento. Para Demócrito, la razón por la cual una persona cree que tiene una pluma en la mano se explica mediante procesos puramente físicos y materiales, sin recurrir a la intervención de ningún espíritu o entidad divina. Según su perspectiva atomista, tanto el pensamiento como la sensación son atributos de la materia, que se agrupa de manera suficientemente fina y compleja. En otras palabras, Demócrito sostenía que la mente y la conciencia no eran entidades separadas o espirituales, sino que surgían de la organización y la interacción de los átomos que componen el cuerpo y el cerebro humano. Este enfoque materialista implicaba que no había necesidad de invocar la intervención divina para explicar la cognición y la percepción. Para Demócrito, todo el proceso de pensamiento y percepción se basaba en la materia y sus interacciones, y no requería la introducción de elementos espirituales o divinos. Esta perspectiva materialista es característica de su filosofía atomista y se alinea con su enfoque naturalista y mecanicista de la realidad. Demócrito sostenía una serie de creencias y principios filosóficos que son esenciales para comprender su filosofía atomista y su enfoque en la vida y la ética. Rechazo de los placeres que causan dolor. Demócrito abogaba por la moderación y el equilibrio en la vida. Despreciaba los placeres que, a largo plazo, resultaban en dolor o sufrimiento. Esta perspectiva se alinea con su ética hedonista, que considera que la búsqueda de la felicidad implica evitar los excesos y las indulgencias que pueden llevar al sufrimiento. La materia como autocreada y átomos. En su filosofía atomista, Demócrito postulaba que la materia era eterna y autocreada. Creía que todo estaba compuesto por partículas indivisibles llamadas átomos, que se combinaban y se movían en el espacio vacío para formar la realidad que percibimos. Explicación física y no mágica de los cambios. Demócrito rechazaba explicaciones mágicas para los cambios en la naturaleza y abogaba por una comprensión puramente física de los fenómenos. Creía que los cambios físicos y químicos se debían a leyes naturales y a la física, y no requerían intervención mágica o divina. En cuanto a la cuestión de la religión, es cierto que el atomismo materialista de Demócrito ha sido interpretada en tiempos posteriores como una doctrina atea. Sin embargo, no está del todo claro si Demócrito negó por completo la existencia de los dioses. Su enfoque en la explicación naturalista de la realidad no necesariamente excluye la posibilidad de la existencia de seres divinos, aunque su énfasis en el materialismo y la causalidad natural podría haber llevado a una visión más secular del mundo. El atomismo, desarrollado por Demócrito y concebido originalmente por su maestro Leucipo, es una teoría fundamental en la filosofía de estos pensadores. Se diferencia de las ideas de los eleatas en varios aspectos clave: aceptación del movimiento, mientras que los eleatas no consideraban el movimiento como una realidad, sino como un fenómeno ilusorio. Los atomistas, como Demócrito,
afirmaban que el movimiento es una realidad inherente en el universo. Esta diferencia fundamental en la percepción del movimiento marca una distinción importante entre estas dos corrientes filosóficas. Fuerza de la inercia. Demócrito fue uno de los primeros filósofos en hablar de la fuerza de la inercia. Esto implica que los objetos tienen una tendencia inherente a mantener su movimiento en su estado de reposo a menos que una fuerza externa actúe sobre ellos. Esta idea prefigura los conceptos modernos de la física relacionados con la inercia y la conservación del movimiento. Realidades primordiales. En la filosofía atomista, las realidades primordiales son los átomos y el vacío. Mientras que los eleatas se centraban en conceptos como el ser y el no ser, los atomistas consideraban que los átomos, partículas indivisibles, y el espacio vacío eran las unidades fundamentales que constituían el universo. Origen en el conocimiento de la naturaleza. Aristóteles señaló que los argumentos de Demócrito se derivaban más del conocimiento de la naturaleza que de la dialéctica o la lógica. Esto destaca la inclinación de Demócrito hacia una explicación naturalista y científica de los fenómenos naturales. La teoría atomista de Demócrito y Leucipo se basaba en la idea de que el universo estaba compuesto por partículas indivisibles llamadas átomos y el espacio vacío, y que el movimiento era una realidad intrínseca en el cosmos. Esta perspectiva materialista y naturalista tuvo un impacto significativo en el desarrollo posterior de la física y la filosofía de la ciencia. En la filosofía atomista de Demócrito y Leucipo, los átomos son concebidos como entidades con propiedades específicas y fundamentales. Aquí están las características clave que atribuyeron a los átomos. Eternos. Los átomos se consideraban eternos, lo que significa que no tenían un principio ni un fin en el tiempo. Eran parte fundamental y constante de la realidad. Indivisibles. Los átomos se consideraban partículas indivisibles, lo que significa que no se podían dividir en unidades más pequeñas. Eran los bloques de construcción fundamentales de la materia. Homogéneos. Se creía que todos los átomos eran idénticos en cuanto a su naturaleza y propiedades. No había diferencias fundamentales entre átomos individuales de diferentes tipos. Indestructibles. Los átomos se consideraban indestructibles, lo que significa que no podían ser destruidos o desaparecer. Podían combinarse y separarse en diversas configuraciones, pero los átomos en sí mismos eran inmutables. Invisibles. Dado que los átomos eran extremadamente pequeños y no emitían luz, se consideraban invisibles a simple vista. Su existencia y comportamiento no se podían observar directamente, lo que llevó a su conceptualización como entidades abstractas. Estas características fundamentales de los átomos según la filosofía atomista influyeron en gran medida en la comprensión posterior de la materia y la física. Aunque algunas de estas ideas evolucionaron con el tiempo a medida que la ciencia avanzaba, la noción de partículas indivisibles como los átomos sentó las bases para la teoría atómica moderna. Según la filosofía atomista de Demócrito y Leucipo, los átomos se diferenciaban únicamente en forma y tamaño, pero no tenían cualidades internas distintivas. Esta idea se basaba en la creencia de que todos los átomos eran homogéneos en términos de sus propiedades internas fundamentales, como la masa o la carga. Las diferencias entre los materiales y las sustancias se explicaban mediante la combinación y el arreglo de átomos de diferentes formas y tamaños. En otras palabras, los átomos se consideraban como unidades simples e idénticas en su naturaleza interna, y las propiedades de los objetos y sustancias se derivaban de la forma en que estos átomos se combinaban y organizaban en estructuras más complejas. Esta perspectiva atomista fue una de las primeras teorías en proponer una explicación materialista y mecanicista de la realidad, y sentó las bases para la comprensión moderna de la química y la física. En la filosofía atomista de Demócrito, las propiedades de la materia se deben al agrupamiento y la disposición de los átomos. Esta idea es fundamental para comprender cómo los atomistas explicaban la diversidad de sustancias y objetos en el mundo. Según el atomismo, los átomos son las unidades fundamentales de la materia y son homogéneos en sí mismos. Sin embargo, las diferencias en las propiedades de los materiales y sustancias se deben a cómo se combinan y organizan estos átomos. El tipo de átomos, su cantidad y su disposición en una sustancia determinada determinan sus propiedades observables, como la densidad, la solidez, la forma, el color y otras características físicas y químicas. La variedad de propiedades de la materia se explica mediante la diversidad en la composición y el arreglo de los átomos. Esta perspectiva fue un paso importante hacia la comprensión moderna de la química y la física, donde las propiedades de los materiales se explican en términos de la estructura y el comportamiento de los átomos y las moléculas. La filosofía atomista de Demócrito se basa en la idea de que la realidad está compuesta por dos elementos fundamentales, lo que es representado por los átomos homogéneos e indivisibles. Los átomos son las unidades más pequeñas de la materia y se consideran eternos e inmutables. La palabra átomo proviene del griego y significa indivisible o sin división.
Demócrito y Leucipo creían que los átomos eran entidades infinitamente pequeñas que constituían la base de todo lo que existe en el universo. Estos átomos no podían dividirse en unidades más pequeñas y eran la esencia de la realidad material, lo que no es, representado por el vacío. El vacío es el espacio en el que los átomos se mueven y se combinan. Es importante destacar que, para los atomistas, el vacío no era simplemente la ausencia de materia, sino una entidad real que tenía su propia existencia. El vacío permitía que los átomos se desplazaran y se agruparan de diversas maneras, lo que a su vez daba lugar a la diversidad de sustancias y objetos en el mundo. Esta teoría postulaba que todo en la realidad estaba compuesto por la combinación y el movimiento de átomos en el vacío. Esta perspectiva materialista y atomista fue un avance significativo en la comprensión de la naturaleza y sentó las bases para el desarrollo posterior de la ciencia y la filosofía de la física y la química. La teoría de Demócrito postula que todos los cuerpos están compuestos de estos corpúsculos, que son físicamente indivisibles e infinitos en número, los cuales se distinguen en forma, tamaño, orden, posición y peso, siendo cuanto mayor es lo indivisible, tanto más pesa. Esto plantea el problema sobre si los átomos pueden dividirse o tener partes, como lo demuestran sus variaciones de forma. David Furley sugirió que los atomistas distinguían entre la indivisibilidad física y teórica de los átomos. Para el atomista Epicuro, los átomos tienen partes mínimas conceptualmente y físicamente indivisibles. La cuestión de si los átomos poseían originalmente peso para los atomistas todavía se discute. Aecio dijo que Demócrito no asignó peso a los átomos, cosa que Epicuro añadió para poder explicar el movimiento de los átomos. Según Edward Teller, los átomos están en continua caída acorde a su peso. Para Bertrand Russell, lo más probable es que se movieran al azar como en la moderna teoría cinética de los gases. Balme advierte suponer que para los atomistas el movimiento atómico es inercial. Otros estudiosos suponen que el peso era resultado de las fuerzas centrípetas de un remolino cósmico, DINE, que los átomos forman por necesidad. Los átomos están en constante movimiento, una característica intrínseca e inquebrantable de su existencia que es infinita, eterna e indestructible. A partir de estos elementos, se derivan los procesos de cambio y formación, como la generación y la descomposición a través de su unión y separación, y los cambios en las propiedades a través de la forma y la disposición que asumen. Los atomistas creían firmemente en que la verdad se encuentra en lo que podemos observar en el mundo real. Entendían que debido a las transformaciones que experimenta una entidad compuesta, esa misma entidad puede presentar aspectos opuestos a diferentes observadores. De manera similar a cómo se pueden componer una tragedia y una comedia utilizando las mismas letras, Demócrito sostenía que las diferencias entre los átomos se deben a su forma, disposición y posición, y estas diferencias a su vez dan lugar a las diferencias en las características estructurales, las interacciones y las direcciones de las cosas. En otras palabras, para Demócrito, la variación en la forma de los átomos, su orden y su posición es lo que conduce a la diversidad que observamos en la estructura, la composición y la orientación de los objetos y sustancias. Por ejemplo, según su perspectiva, las letras A y N se distinguen entre sí debido a las diferencias en la forma de los átomos que las componen, mientras que las secuencias A y N varían según el orden en que se disponen estos átomos, y las letras Z y N difieren en función de la posición relativa de los átomos en su estructura. Así, Demócrito abordaba la diversidad de la realidad desde una perspectiva atomista, donde las características de los átomos y su disposición eran los factores clave que determinaban las propiedades y el comportamiento de los objetos y las sustancias. La hipótesis del vacío atomista surgió como respuesta a las paradojas planteadas por Parménides y Zenón, quienes fueron los fundadores de la lógica metafísica y presentaron argumentos difíciles de refutar en contra del movimiento. Los eleatas sostenían que cualquier forma de movimiento requeriría la existencia de un vacío, que se consideraba como la nada, pero la nada misma no podía existir. Parménides argumentaba de la siguiente manera: se dice que hay un vacío, por lo tanto, el vacío no es nada, por lo tanto, no puede existir un vacío. De manera similar, Meliso de Samos afirmaba que todo está inmóvil, ya que cualquier forma de movimiento implicaría la existencia de un vacío, pero no podemos encontrar un vacío entre las cosas que existen. Los atomistas, por su parte, estuvieron de acuerdo en que el movimiento requería un vacío, pero simplemente pasaron por alto el argumento de Parménides debido a que el movimiento era un hecho observable en la realidad. Sostenían que los cuerpos solo podían moverse en un espacio vacío, ya que es imposible que el hoyo no pueda recibir algo. Según la perspectiva de Demócrito, el vacío existía entre los átomos como una entidad que representaba la ausencia de materia y permitía la presencia de múltiples partículas diferenciadas, así como el espacio en el cual podían moverse. Aristóteles también señaló que este vacío era más bien una extensión en la que no hay ningún cuerpo perceptible, y los atomistas creían que era el espacio en el cual no había nada tangible. La hipótesis del vacío atomista abordaba la cuestión del movimiento al reconocer la necesidad de un espacio vacío en el que los cuerpos podían desplazarse. A pesar de los argumentos en contra de Parménides y los eleatas sobre la imposibilidad de la existencia de la nada, los átomos se agrupan necesariamente en una especie de vórtice o remolino, denominado DINE, y sus interacciones,
Colisiones, uniones y separaciones dan origen a los distintos elementos, como el fuego, el agua, el aire y la tierra, seres y la realidad en toda su diversidad. Cada objeto y cada evento en el universo se considera el resultado de estas colisiones y reacciones entre átomos. Por lo tanto, no existe una causa inicial ni un propósito último en el movimiento y la evolución de las cosas. Es importante destacar que esta perspectiva atomista implica que todos los fenómenos y sucesos en el universo son el producto de procesos naturales y no están dirigidos por una fuerza externa o un propósito divino. Los eventos ocurren debido a las leyes naturales que gobiernan las interacciones de los átomos, y no hay una intervención sobrenatural en juego. Es muy probable que Demócrito entendiera el término azar como la ausencia de propósito. Aristóteles menciona que Demócrito atribuía a la necesidad todo lo que ocurría en la naturaleza debido a su enfoque en la causa final. Desde la perspectiva de Demócrito, la naturaleza se explicaba de manera mecanicista, y el movimiento se consideraba como un proceso sin un propósito o dirección específicos, rechazando cualquier idea de teleología. Su modelo atomista representa un claro ejemplo de un enfoque materialista, ya que tanto el azar como las reacciones en cadena son las únicas formas de interpretarlo. Demócrito sostenía un punto de vista de determinismo fatalista en el cual negaba la casualidad y la atribuía únicamente a la necesidad. Además, consideraba que las ideas de casualidad eran el producto de la imaginación de las personas que no podían comprender completamente las relaciones de causalidad entre los fenómenos naturales. Por otro lado, Epicuro, discípulo de Demócrito, enfatizó el papel del azar como la ausencia de necesidad, incorporando la idea de un viraje, paréntesis, de los átomos en su filosofía. La cosmología de Demócrito se caracteriza por las siguientes creencias: vacío e infinito. Demócrito sostenía que en el vacío infinito no existía ni arriba ni abajo, ya que en todas direcciones había una cantidad infinita de átomos. Astrología, consideraba que los astros como el Sol y la Luna eran masas formadas por átomos que giraban en el espacio. Además, creía en la existencia de infinitos mundos que estaban sujetos a procesos de generación y corrupción. Tamaño del Sol. Demócrito creía que el Sol era un cuerpo de gran tamaño en el espacio. Origen de la Vía Láctea. Según las ideas de Anaxágoras y Demócrito, la Vía Láctea se debía a la luz emitida por ciertas estrellas. Además, sostenían que la visibilidad de las estrellas estaba afectada por la interferencia de los rayos del Sol al pasar a través de la Tierra. Influencia de opiniones antiguas. Demócrito afirmaba que sus ideas sobre el Sol y la Luna se basaban en opiniones antiguas y no eran una invención propia. Forma de la Tierra. Al igual que otros atomistas, Demócrito creía en la idea de una Tierra plana y desafiaba los argumentos a favor de la esfericidad de la Tierra. Estas creencias sobre la cosmología de Demócrito reflejan la comprensión científica de su época y las ideas que se desarrollaron en el contexto del atomismo y la filosofía natural. Las obras y estudios de Demócrito sobre diversos temas científicos, como la naturaleza, la carne, la mente, los sentidos, los humores y los colores, proporcionan una visión de su enfoque en la investigación y la observación de la naturaleza. Aunque estas obras se conocen principalmente a través de citas y fragmentos, reflejan su profundo interés en explorar y comprender una amplia gama de fenómenos naturales y conceptos relacionados con la antropología y la ciencia en general. La concepción del alma según Demócrito y Leucipo es una parte importante de su filosofía atomista. Aquí se resumen algunos de los puntos claves relacionados con su visión del alma. Composición atómica. Demócrito y Leucipo creían que el alma humana, al igual que el mundo y todo lo demás, está compuesta por átomos. Esta perspectiva atomista les llevó a considerar que todas las cosas, incluyendo el alma, están sujetas a procesos físicos y materiales. Movimiento del alma. Según Aristóteles, Demócrito comparó el movimiento de los átomos del alma con las motas de polvo que danzan en todas direcciones bajo la luz del sol. Esta imagen ilustra la idea de que el alma está en constante movimiento y cambio debido a la interacción de los átomos. Átomos esféricos. Se creía que los átomos del alma eran esféricos, al igual que los del fuego. En la filosofía de Demócrito, el fuego desempeña un papel importante como principio vital. Se consideraba que el fuego estaba presente principalmente en el cerebro o en el pecho. Sueño y muerte. La pérdida de una cantidad de pequeñas partículas del espíritu se asociaba con el sueño, mientras que el abandono excesivo de estas partículas se consideraba la causa de la muerte. Esta perspectiva sugiere una conexión entre la vitalidad y la presencia de átomos en el cuerpo. Mente y cuerpo. La mente del hombre se concebía como formada por átomos esféricos livianos, suaves y refinados, mientras que el cuerpo estaba compuesto por átomos más pesados. Esta distinción entre la mente y el cuerpo se basaba en la naturaleza de los átomos que los componían. Percepción sensible. Demócrito y Leucipo explicaban las percepciones sensoriales, como la audición o la visión, como el resultado de la interacción entre los átomos de los efluvios que emanan de un objeto percibido y los átomos en el receptor. Esto respaldaba su idea de que las sensaciones eran relativas y dependían de la interacción de átomos. La visión del alma de Demócrito y Leucipo estaba en línea con su filosofía atomista, que consideraba que todo en el universo estaba compuesto
compuesto por átomos y que los procesos físicos y materiales explicaban la naturaleza del alma y la percepción sensorial. Demócrito desarrolló una perspectiva materialista en la que atribuía el pensamiento, la conciencia y la sensación a la combinación y agregación diversa de los átomos que componen el alma. Aquí se resumen algunos de los puntos claves relacionados con su enfoque en estos temas. Origen del pensamiento y la conciencia. Para Demócrito, el pensamiento y la conciencia no eran entidades separadas o inmateriales, sino que surgían como resultados de la forma en que los átomos se combinaban y se movían en el alma. Estos procesos mentales eran el producto de las interacciones físicas y materiales de los átomos. Sensación. De manera similar, Demócrito sostenía que las sensaciones también se originaban en la interacción de los átomos. La percepción de los sentidos, como la vista y el oído, se explicaba como el resultado de la interacción entre los átomos de los objetos percibidos y los átomos presentes en el receptor. Dioses y destino. Demócrito tenía una visión particular de los dioses, a los que consideraba seres superiores pero mortales. Creía que incluso los dioses estaban sujetos al destino, que era la ley inmutable que regía el movimiento de los átomos en el universo. Esta perspectiva implicaba que, aunque los dioses eran poderosos, no estaban por encima de las leyes naturales y eran parte del mismo cosmos regido por los átomos. Ridiculización de las ideas de Anaxágoras. Según Diógenes Laercio, Demócrito se burlaba de las afirmaciones de Anaxágoras sobre el nu, mente e intelecto cósmico. Esto sugiere que Demócrito tenía una visión diferente sobre la mente y la conciencia en comparación con la filosofía de Anaxágoras. Posición eliminativista. Plutarco señala que, según Demócrito, si su perspectiva física y materialista es correcta y solo existen átomos, entonces el alma no existe. Esto podría interpretarse como una posición eliminativista en filosofía de la mente, que sostiene que las entidades mentales o psicológicas no tienen existencia real. Desarrolla una filosofía materialista en la que explicaba el pensamiento, la conciencia y la sensación como procesos físicos y materiales basados en la combinación y el movimiento de los átomos en el alma. Su enfoque también tenía implicaciones en su visión de los dioses y el destino, así como en su relación con las ideas de otros filósofos de su tiempo. Aplicaba un enfoque aritmético-geométrico para explicar diversos aspectos de la realidad, incluyendo las sensaciones y los sabores. Aquí se describen sus puntos claves relacionados con su explicación de los sabores. Principio geométrico en la explicación de sabores. Demócrito argumentaba que la forma y la estructura geométrica de las partículas de una sustancia determinaban su sabor. Según su perspectiva, los diferentes sabores se debían a las diferencias en la forma de las partículas de la sustancia. Sabores específicos. Asociaba ciertas formas geométricas con sabores específicos. Por ejemplo, afirmaba que la sensación de dulzura se debía a la forma esférica de la sustancia que formaba el cuerpo que producía ese sabor. Del mismo modo, relacionaba lo amargo con una forma lisa y redondeada, mientras que lo agrio ácido se atribuía a lo anguloso y agudo. Aplicación a otras sensaciones. Demócrito también utilizaba un enfoque similar para explicar otras sensaciones, como las relacionadas con el tacto. Consideraba que las formas y texturas de las partículas de las sustancias influían en las sensaciones táctiles experimentadas por los seres humanos. En esencia, buscaba explicar las experiencias sensoriales a través de la geometría y la forma de las partículas de las sustancias. Su enfoque representaba un intento temprano de abordar científicamente los fenómenos sensoriales y relacionarlos con la estructura de la materia. Demócrito desarrolló una teoría de la visión que se centraba en la idea de que la visión era el resultado de la recepción de rayos de luz por parte de los ojos. Aquí se resumen sus conceptos claves relacionados con su teoría de la visión. Teoría de la recepción, en contraste con la teoría de la emisión de Empédocles, que postulaba que los objetos emitían efluvios que eran percibidos por los ojos, Demócrito defendía la teoría de la recepción. Según esta teoría, la visión se produce cuando los ojos reciben rayos de luz de los objetos y permiten la percepción de esos objetos. Explicación mecanicista. Demócrito ofrecía una explicación mecanicista de las sensaciones visuales y de cómo se producían. Sostenía que los átomos, que también componen el alma, chocan con los átomos que llegan a través de los sentidos, generando así las apariencias visuales que percibimos. La forma y la textura de los átomos desempeñaban un papel crucial en la creación de estas apariencias. Representaciones como imágenes. Tanto Demócrito como Epicuro se referían a las representaciones visuales que llegaban a nuestros sentidos como imágenes, en griego, eidola. Estas imágenes eran transmitidas por las cosas y luego captadas por nuestros sentidos para formar nuestra percepción visual del mundo. Explicaba la visión como un proceso en el cual los rayos de luz de los objetos interactuaban con los átomos del alma y los átomos de los sentidos para crear representaciones visuales que percibimos como imágenes de los objetos. Su enfoque mecanicista y materialista era característico de su enfoque filosófico más amplio. El pensador sostenía que, por naturaleza, nada tenía color, ya que los elementos fundamentales, tanto los sólidos como el vacío, carecían
carecían de cualidades perceptibles como el color. Según su visión, los objetos adquirían color debido a la manera en que los átomos se organizaban y se combinaban. Esta organización incluía el orden en el que los átomos estaban dispuestos, la forma que adoptaban y su posición relativa entre sí. Estos factores, es decir, el orden, la figura y la posición, eran responsables de la apariencia visual de color en los objetos compuestos. Demócrito argumentaba que, aparte de estos factores físicos que determinaban el color, solo existían representaciones o apariencias visuales. Según su teoría, las diferencias en los colores que percibimos en el mundo se debían a 4 categorías fundamentales: blanco, negro, rojo y verde. Estos colores surgían de las variaciones en la organización de los átomos y cómo interactuaban para generar nuestra experiencia visual del mundo. Describía el color de los objetos como el resultado de la organización y disposición de los átomos en esos objetos, y sostenía que, en última instancia, todo lo que experimentamos visualmente se reducía a estas 4 categorías básicas de colores: blanco, negro, rojo y verde. Solo de hecho, consideraba como fundamentales 4 colores: blanco, negro, rojo y amarillo, siguiendo la influencia de Empédocles. Estos 4 colores eran parte de su teoría sobre la percepción de colores en el mundo y cómo los átomos y su disposición determinaban la apariencia visual de los objetos. Demócrito sostenía que estos colores básicos se debían a las diferentes combinaciones y configuraciones de átomos en los objetos. Estas combinaciones afectaban cómo los objetos interactuaban con la luz y cómo los percibíamos visualmente. Por lo tanto, en su visión, los colores que experimentamos, como blanco, negro, rojo y amarillo, se originaban en la estructura y disposición de los átomos en lugar de ser propiedades inherentes de los objetos mismos. Es importante destacar que las teorías filosóficas y científicas de la antigüedad, como las de Demócrito, a menudo difieren de las teorías modernas basadas en la comprensión actual de la óptica y la percepción del color. Además, adoptó un enfoque interesante en su epistemología. En lugar de comenzar con observaciones empíricas y luego generalizar a leyes, como es común en el método inductivo, Demócrito se destacó por ofrecer una explicación teórica fundamental sobre la realidad, incluso en áreas que no había tenido la oportunidad de observar directamente. Esto implica que, en su perspectiva, el conocimiento profundo se encontraba en la comprensión de los átomos y el vacío, ya que creía que estos componentes fundamentales generaban todas las apariencias y percepciones que experimentamos en el mundo. Estaba consciente de que su enfoque no se basaba en la verificación empírica directa, ya que no podía observar directamente los átomos y el vacío en su época. En lugar de depender del verificacionismo, afirmaba que el conocimiento verdadero se encontraba en comprender los principios subyacentes que gobiernan la realidad, es decir, los átomos y el vacío. Esto sugiere una confianza en la capacidad de la razón y la lógica para revelar la estructura fundamental de la realidad, incluso cuando la observación directa no era posible. La epistemología de Demócrito se basaba en una comprensión teórica profunda y en la creencia en que la explicación de los principios fundamentales, como los átomos y el vacío, era esencial para comprender la naturaleza del mundo, independientemente de la verificación empírica directa. Demócrito distinguió entre 2 tipos de conocimiento: el legítimo y el bastardo. Conocimiento legítimo genuino. Este tipo de conocimiento se considera genuino y válido. Se refiere a un conocimiento basado en la comprensión profunda de los principios fundamentales que gobiernan la realidad, como los átomos y el vacío. Demócrito creía que este conocimiento era esencial para entender la verdadera naturaleza del mundo y las causas subyacentes de los fenómenos. Conocimiento bastardo oscuro. Este tipo de conocimiento se considera deficiente o no válido. Se refiere a un conocimiento que carece de una comprensión profunda y se basa en la mera apariencia superficial de las cosas. Demócrito probablemente veía este tipo de conocimiento como superficial o engañoso, ya que no penetraba en las causas fundamentales de los fenómenos. La distinción entre estos 2 tipos de conocimiento refleja la importancia que Demócrito otorgaba a la comprensión profunda de los principios subyacentes en contraposición a una comprensión superficial basada únicamente en la apariencia de las cosas. Para él, el conocimiento legítimo era el objetivo deseado, mientras que el conocimiento bastardo era insuficiente para comprender verdaderamente la realidad. En los cánones, Demócrito expone una distinción crucial entre 2 formas de conocimiento, una a través de los sentidos y otra a través del intelecto. Establece una jerarquía de confiabilidad en la búsqueda de la verdad, denominando legítimo al conocimiento obtenido mediante el intelecto y bastardo al obtenido a través de los sentidos. En sus propias palabras, afirma: del conocimiento hay 2 formas, una legítima y otra bastarda. Al bastardo pertenece todo este grupo: vista, oído, olfato, gusto, tacto. El otro es legítimo y está separado de eso. Cuando el bastardo ya no puede ver nada más pequeño, ni oír, ni oler, ni saborear, ni percibir con el tacto,
pero hay que examinar las cosas más finas, entonces viene lo legítimo, ya que tiene un órgano de percepción más fino. Demócrito privilegia el conocimiento legítimo como superior al bastardo debido a su mayor capacidad para discernir las verdades más útiles y profundas. Demócrito consideraba que el conocimiento más fino y profundo se encontraba en el dominio de la razón, y este tipo de conocimiento conducía al descubrimiento de la esencia del mundo, que él identificaba como los átomos y el vacío. Para Demócrito, las deducciones y razonamientos lógicos tenían una importancia primordial en la búsqueda de la verdad, y relegaba la relevancia de la experiencia sensorial, es decir, la información obtenida a través de los sentidos, a un segundo plano. Demócrito depositaba poca confianza en la percepción sensorial directa y consideraba que la verdad más profunda y fundamental se podía alcanzar mediante la reflexión lógica y el pensamiento racional. Demócrito explicaba las percepciones sensibles, como la audición o la visión, a través de la interacción entre los átomos que emanaban desde el objeto percibido hasta los órganos receptores en los seres vivos. Según su teoría, estas sustancias muy finas, a las que él se refería como ídolos, eran emitidas por los objetos y actuaban sobre los órganos de los sentidos. Sin embargo, Demócrito sostenía que este proceso solo proporcionaba un conocimiento oscuro o limitado de la realidad. Esto indicaba que las percepciones sensoriales eran relativas y podían ser engañosas, ya que dependían de la interacción de los átomos y no representaban una comprensión completa o profunda de la verdad. La ética y la política de Demócrito se conocen principalmente a través de máximas, que a menudo pueden relacionarse directa o indirectamente con su filosofía física. Sin embargo, es importante destacar que la claridad en sus puntos de vista éticos es difícil de lograr debido a la abundancia de refranes éticos, lo que ha llevado a la Stanford Encyclopedia of Philosophy a afirmar que a pesar de la gran cantidad de refranes éticos, es difícil construir una explicación coherente de los puntos de vista éticos de Demócrito. La dificultad radica en la determinación de qué fragmentos se pueden atribuir auténticamente a Demócrito. Según Lercio, el propósito central de la ética de Demócrito es alcanzar la tranquilidad mental, conocida como ataraxia, no a través de la búsqueda de placeres, sino gracias a la ausencia de miedo u otras pasiones. Demócrito promovió la sensatez y la autoestima moral como principios importantes en la búsqueda de la felicidad. Para él, tanto la felicidad como la desdicha residen en el alma. En consonancia con los ideales de la Ilustración griega, Demócrito equipara la felicidad humana con la eutimía, que es la alegría producida por el pensamiento. En su filosofía ética, Demócrito afirmaba que el bien y la verdad eran conceptos idénticos, aunque lo placentero no lo era necesariamente a través de los sentidos. Estas ideas prefiguraron elementos que posteriormente se desarrollarían en la ética epicúrea. Además, se sabe que existió un tratado perdido de Demócrito sobre la felicidad que influyó en pensadores posteriores como Séneca y Plutarco. Al igual que Epicuro, Demócrito argumentó que las personas a menudo imaginan falsas creencias sobre la vida después de la muerte debido a la ignorancia y el miedo. Él y Leucipo rechazaron las explicaciones sobrenaturales de los fenómenos en favor de leyes naturales deterministas que rigen todos los aspectos de la realidad, incluidas las acciones humanas, basadas en el comportamiento de los átomos. Aunque negó la existencia del libre albedrío, Demócrito fue consciente de las implicaciones negativas que esto tenía para la responsabilidad moral. En este sentido, anticipó la noción de semicompatibilismo, que sostiene que el determinismo y la responsabilidad moral pueden coexistir en cierta medida. Demócrito también afirmó que lo detestable no es quien comete una injusticia, sino quien lo hace de manera deliberada. Estas ideas influyeron en filósofos posteriores como Epicuro, quien introdujo elementos de azar en su filosofía para abordar la responsabilidad moral de una manera diferente. Sin embargo, es importante señalar que interpretar y evaluar a Demócrito desde la perspectiva del libre albedrío y el determinismo puede ser anacrónico y problemático. Su enfoque en la formación, el pensamiento y la educación como factores determinantes en la bondad y el éxito llevó a avances significativos en la psicología moral. Subrayó la importancia del Estado y la vida política. Expresó que la igualdad es noble en todas las circunstancias, pero limitó este principio al no incluir a mujeres ni esclavos en esta consideración. Bertrand Russell, en su obra Historia de la Filosofía Occidental, menciona que Demócrito tenía una profunda admiración por lo que los griegos denominaban democracia. En su opinión, la pobreza en una sociedad democrática es preferible a la prosperidad bajo el dominio de tiranos, ya que la libertad es un valor superior a la esclavitud. Sin embargo, consideraba que el liderazgo debía recaer en la persona más sabia por naturaleza. Demócrito también afirmó que el hombre sabio pertenece a todos los países, porque el hogar de una gran alma es el mundo entero. Abogó por la armonía dentro de la ciudad, incluso en tiempos de guerra, y respaldó la pena de muerte para aquellos que cometieran injusticias y actos delictivos. Sostenía que en sus inicios, los seres humanos llevaban una vida primitiva y desorganizada, basándose en la alimentación de hierbas y frutas que encontraban en los árboles. Posteriormente, se agruparon en sociedades debido al temor a los animales salvajes.
Según su perspectiva, estas comunidades iniciales carecían de lenguaje, pero con el tiempo comenzaron a desarrollar expresiones y símbolos para representar diferentes objetos, lo que les permitió comunicarse. De acuerdo con Demócrito, los primeros seres humanos vivían de manera laboriosa, sin disponer de comodidades como ropa, viviendas, fuego, domesticación de animales o agricultura. Presenta esta etapa temprana de la humanidad como un periodo de aprendizaje gradual a través de ensayo y error, donde cada paso conducía lentamente a nuevos descubrimientos. Durante el invierno, se refugiaban en cuevas y almacenaban frutas para su conservación. Demócrito es considerado por historiadores griegos posteriores como uno de los pioneros en el estudio de la estética, ya que abordó teóricamente temas relacionados con la poesía y las bellas artes mucho antes que autores como Aristóteles. Sin embargo, lamentablemente, solo se conservan fragmentos de sus obras en este campo. Su perspectiva en relación con el arte se caracteriza por su enfoque empírico y materialista. Se centra más en la teoría del arte que en la noción de belleza en sí misma. Para él, las obras de arte son productos de las fuerzas naturales humanas y no están necesariamente inspiradas por divinidades. Su modelo para el arte es la propia naturaleza, y su objetivo principal es proporcionar placer. Demócrito afirmaba que ni el arte ni la sabiduría son alcanzables para aquellos que no han aprendido nada. Defendió la teoría de la evolución de la cultura y argumentó que las artes surgieron de la habilidad innata del ser humano para imitar la naturaleza, con el propósito principal de proporcionar placer. Estas ideas representaron una novedad en su época, ya que se alejaban de las opiniones tradicionales sostenidas por los poetas, el misticismo matemático pitagórico y el minimalismo de los sofistas. Demócrito no solo es conocido por su teoría atómica, sino que también se destacó como un talentoso matemático y geómetra. Aunque gran parte de sus escritos se han perdido con el tiempo, se cree que escribió tratados sobre geometría, astronomía y teoría de números. Durante sus viajes y su interacción con los pitagóricos, adquirió sus conocimientos matemáticos, y su habilidad en esta disciplina fue tan notable que incluso los tensadores de la cuerda en Egipto no pudieron igualarlo. Se le atribuyen varios teoremas importantes, incluyendo: el volumen de un cono es igual a un tercio del volumen de un cilindro con la misma base y altura. El volumen de una pirámide es un tercio del volumen de un prisma con la misma base y altura. Además, Demócrito planteó una pregunta intrigante sobre la sección de un cono y su base, explorando la posibilidad de que, si un plano paralelo a la base corta un cono, las superficies de la sección y la base sean iguales o diferentes. Esta pregunta tiene implicaciones relacionadas con el cálculo integral y los infinitesimales, lo que lleva a considerarlo como un precursor en esta área. También anticipó el principio de Cavalieri al afirmar que dos figuras con secciones iguales paralelas a la misma distancia de sus bases deben tener el mismo volumen. Demócrito, debido a su enfoque mecanicista, desafió las creencias teleológicas de la época y se enfrentó a la posición de figuras influyentes como Platón, Aristóteles y los estoicos. Aristóteles, por ejemplo, defendía una teleología basada en la forma como principio natural. En la época romana, los estoicos también se opusieron al atomismo, y en el siglo VI, los cristianos lo condenaron. Sin embargo, Demócrito también recibió elogios y admiración de importantes filósofos. Diógenes Laercio incluso compuso versos en su honor, y Cicerón destacó su amplia gama de intereses intelectuales. Séneca lo describió como el más sutil de todos los ancianos. Epicuro, un filósofo posterior, retomó la teoría atomista pero introdujo un elemento de azar en el movimiento de los átomos para preservar la idea de libertad. Esta perspectiva influye en figuras como Giordano Bruno, Galileo Galilei y Spinoza, y tuvo un impacto en el desarrollo del materialismo en los siglos XVII y XVIII. La idea del vacío atómico también perduró en la teoría del espacio absoluto de Newton, aunque la relatividad de Einstein la reemplazó con la noción de espacio-tiempo curvado. Además, el filósofo alemán Karl Marx analizó las diferencias entre las filosofías de Demócrito y Epicuro en su tesis doctoral. Marx veía a Demócrito como un escéptico racionalista con una epistemología intrínsecamente contradictoria. Bertrand Russell elogió la perspectiva de Leucipo y Demócrito como anticipatoria de la ciencia moderna y libre de muchos errores de la filosofía griega posterior. Karl R. Popper destacó la importancia de Demócrito en la formulación de la idea de que las instituciones humanas son convencionales y no naturales, lo que implica nuestra responsabilidad en ellas. Incluso Jorge Luis Borges utilizó a Demócrito para expresar paradojas filosóficas en su obra. En resumen, Demócrito, a pesar de la oposición inicial, influyó en una amplia gama de pensadores y áreas, desde la filosofía hasta la ciencia y la literatura. Su legado perdura en la historia del pensamiento humano. Demócrito, conocido como el filósofo que ríe, solía reír irónicamente ante la marcha del mundo y afirmaba que la risa hace sabio.
Esto lo contrastaba con Heráclito, conocido como el filósofo que llora. Para Demócrito, el buen ánimo era el objetivo de la vida, y llegó a decir que la vida sin alegrías es un largo camino sin albergues. Esta visión dualista de la filosofía, con Heráclito representando la seriedad y la reflexión profunda, mientras que Demócrito encarnaba la alegría y el optimismo, se refleja en las epístolas de Horacio, quien escribió: si estuviera en la tierra, Demócrito se reiría. Una vida sin alegrías es como un largo viaje sin refugio.